Paz de Cristo, hermanos, gracias que nos acompaña nuevamente por este medio. Y como sabemos, pues todavía no es posible reunirnos dentro de la iglesia, pero pues tampoco lo es afuera debido a las altas temperaturas y ahora también a la mala calidad de aire que tenemos debido a todos estos incendios que ha habido también. Pero lo bueno es que nosotros siempre contamos con que Cristo nos acompaña. Sabemos que el Señor siempre está con nosotros y uno de los acontecimientos grandes que ha habido en la iglesia, de hecho ha sido en una casa, y es cuando descendió el Espíritu Santo y Dios hizo una gran manifestación ahí. Entonces sabemos que Dios puede hacer grandes cosas aún en nuestras casas, y por eso en esta ocasión quisiera compartir un mensaje con ustedes intitulado Jesús en la casa. Voy a estar leyendo de Mateo capítulo 8 y estaré en el versículo 14, que lee de la siguiente manera: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. El primer punto que quiero tocar es la casa, porque nos dice el texto que Jesús entró a la casa de Pedro. Y había algo que Jesús tenía, y es que le gustaba entrar a las casas. Muy diferente a Juan el Bautista, que no le gustaba entrar a las casas. De hecho, él prefería estar solo, prefería irse al desierto. Pero Jesús, todo lo contrario, Jesús le encantaba estar en las casas, y hasta el día de hoy a Jesús le gusta estar en las casas. Y donde quiera que Jesús entraba, habían grandes efectos de cuando Él llegaba a una casa. Para cuando Él salía de una casa, dejaba ahí una manifestación de su poder. Por ejemplo, vemos que en una ocasión lo invitaron a una boda que se llevó a cabo en una casa, y aconteció algo vergonzoso para los novios, donde se acabó entonces la bebida y Jesús se encargó del problema. Entonces, para cuando Jesús sale de la casa, dejó la casa con alegría. Se nos dice que estaba en Capernaum y entró a una casa, e inmediatamente la casa se llenó, a tal grado que tuvieron entonces que hacer un agujero en el techo para bajar a este paralítico. Y cuando bajaron a este paralítico, Jesús le perdonó sus pecados y lo sanó, lo restauró. Entonces, cuando Jesús sale de esa casa, dejó restauración. Se nos dice que entró a la casa de Jairo y estaba la hija de Jairo muerta. Jesús la resucitó. Para cuando Jesús sale, dejó vida en ese lugar. Y se nos dice que en una ocasión entró a la casa de Leví, que es este mismo escritor, Mateo, y para cuando sale Jesús, ahí hay perdón de pecados y ahí hay arrepentimiento. Pero en una ocasión ve a Zaqueo en aquel árbol y le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Para cuando sale de la casa de Zaqueo, ha dejado salvación en esa casa. Y cuando resucita Jesús, dice que iba en el camino a Emaús, entonces aquellos discípulos lo invitaron a quedarse en casa de ellos. Cuando parte el pan, entonces los ojos de ellos fueron abiertos y entendieron que Él era el Cristo. Entonces, cuando sale de esa casa, había revelación espiritual. Y ya por último, cuando entró a la casa de los discípulos, estando las puertas cerradas, ahí manifestó Él que Él vive. Y cuando sale de esa casa, entonces sabían que el Señor había resucitado. En todos los lugares que Jesús entró, siempre dejó una manifestación de su poder. Solamente hay una casa en la cual Jesús entró que la dejó peor que como estaba antes de que Él entrara. Y hay una razón por la cual se da esto, y la razón es que cuando Él entró a esa casa, no entró por su propia voluntad, sino que fue llevado, como quien dice, a la fuerza, porque fue arrestado y lo llevaron a la casa de Caifás.
estando en la casa de Caifás, ahí Jesús fue escupido, fue golpeado y fue acusado falsamente. Cuando Jesús salió de la casa de Caifás, esas personas estaban más condenadas que antes que Jesús entrara. Y ese hombre era el sumo sacerdote. Qué ironía que un líder religioso terminara peor que como estaba antes. Entonces quiere decir que la clave es la actitud que tenemos hacia Jesús. Si nosotros tenemos una actitud de recibir con gozo a Jesús en nuestras casas, si Él es invitado a nuestras casas, entonces va a haber una serie de cosas que se van a dar. Va a haber alegría, va a haber arrepentimiento, va a haber perdón de pecados, va a haber vida, va a haber acontecimientos espirituales, va a haber ahí el poder de Dios. Por eso no hay como un matrimonio, un hombre, una mujer que los dos aman a Cristo y quieren las cosas de Cristo, y un matrimonio así va a tener una manifestación del poder de Jesús. Así que es muy importante entonces la actitud con la que nosotros recibimos a Cristo en nuestras casas. Pero quiero que observen una cosa, que Jesús cuando entra a la casa de Pedro, entra a la casa de Pedro, y la casa de Pedro es una casa algo humilde, es una casa no de las mejores. De hecho, no es como que Jesús iba a tener su propio cuarto, su propia cama donde iba a poder estar. En realidad es una casa donde pues se ponían las colchonetas en el suelo y ahí dormían todos juntos. ¿Y cuáles muebles? No había muebles, porque ellos nunca diseñaron las casas para pasar mucho tiempo. Era solamente un momento de tener un lugar, un refugio donde pues, ellos poder pasar la noche. Pero una de las cosas que también no había piso en esos tiempos, era solamente la tierra, el polvo. Entonces lo que hacían, agarraban limón y esparcían limón en la tierra para que no soltara el polvo, o se incrustaban piedras para que entonces el polvo no subiese. Jesús se nos dice que era carpintero por profesión, y esa palabra que se usa para carpintero se dice que es una persona que tiene la habilidad de trabajar obviamente con la madera, pero también tiene la habilidad de poder entonces hacer casas y poder hacer botes. Jesús tenía la habilidad de hacer una casa y pudo haber hecho una casa como Él la quisiera. Pero Jesús no estaba interesado en hacer una casa. Jesús lo que quería era entrar a casas de personas para bendecir sus vidas, para tocar sus corazones. Y esta es la grandeza de Cristo, que siendo Él el creador del cielo y de la tierra, Él entre a nuestras casas y no le interesa si hay muebles, no hay muebles, si hay dinero, no hay dinero. Jesús lo que está buscando es bendecir nuestras almas. El Evangelio según San Lucas nos dice que habían salido de la sinagoga. Entonces Jesús en realidad iba para descansar a la casa de Pedro, porque habían estado ahí en el día de reposo. Jesús había predicado, Jesús había echado fuera un demonio, Jesús había ministrado. En realidad Jesús iba para descansar y para participar de la comida más importante de ese día. De hecho, es la comida más importante de toda la semana cuando se salía de la sinagoga. Pero en vez de descansar, Jesús empezó entonces a ministrar. Y aún después de que comió, ya cuando cayó la noche, se nos dice que vino mucha gente. De hecho, en otras versiones dice, se agolpeó toda la ciudad. Quiere decir que vino toda la ciudad para que Jesús empezase a sanar, y Jesús sanó, Jesús echó fuera demonios. O sea, que Jesús nunca estaba cansado para tratar con las personas. Y qué bueno saber esto, de que Jesús no se cansa de nosotros, a pesar de que nosotros tendremos nuestras debilidades, nuestra naturaleza pecaminosa y todas estas cosas, pero Jesús no se cansa de tratar con nuestras vidas. El segundo punto entonces que quisiera tratar es la cura, porque ahora vemos que nos dice el texto que la tocó y la fiebre le dejó. Entonces, hay algo aquí que
nos dice el texto y dice que tenía una fiebre, pero Lucas, que es un doctor, pone énfasis que es una gran fiebre. Es algo serio lo que le está pasando a esta mujer. Y dice Lucas que es una gran fiebre, pero si no dijese que es una gran fiebre y nomás fuera fiebre, o el hecho que nos dice que está postrada en cama y no puede levantarse, uno puede asumir que es algo serio. Y la razón por la cual lo podemos asumir, aunque no dijera que es una gran fiebre, es porque es una madre. Y no es normal que una madre esté postrada en cama y no se quiera levantar. El hecho de que esté una madre en cama, eso ya es suficiente señal de que es algo serio. Se nos dice de una madre joven que un día se levantó en la mañana, abrió sus ojos y sintió pues que sentía enferma, tenía fiebre y todo, y se dijo ella a sí mismo, voy a pasar el resto del día en cama, y cerró sus ojos, pero en lo que cerró sus ojos, entonces se acordó que era mamá y se levantó. Porque esa es la realidad, una madre no pasa tiempo en cama. Entonces, el hecho de que esta mujer no se podía levantar es seña de que había una infección. Infección porque había una fiebre, entonces es algo serio lo que tiene ella. Es una gran fiebre, pero aquí tenemos un gran Señor. No importa qué tan grande era la enfermedad, lo importante es que Jesús estaba en la casa. Y Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, es un ministerio que nunca se había visto y no se volverá a ver en todo el mundo. Y aquí tenemos un dato muy importante. En los primeros 2000 años, nunca Dios obró un milagro de sanidad, lo que es una enfermedad. No estamos hablando de milagros, Dios hizo muchos milagros. Pero estamos hablando de sanar una enfermedad. Los primeros 2000 años, Dios no sanó a nadie de ninguna enfermedad. La primera mención se hace en el tiempo de Abraham. Y desde Abraham a Isaías hay aproximadamente 1450 años. Y en esos 1450 años nomás hay 20 sanidades del cuerpo que Dios hizo. Y desde Isaías a Cristo no se volvió a hacer ningún milagro de sanidad. En otras palabras, desde Adán hasta Cristo son 4000 años. En 4000 años solamente hubo 20 milagros de sanidad. Pero mire lo que es Cristo, lo que es un ministerio tan poderoso. Esa misma noche, después de que sanó a la suegra de Pedro, sanó más gente que en 4000 años. Tan poderoso así fue su ministerio. Y hoy en día ya no se dan este tipo de milagros a ese nivel, a tanto volumen, porque ese ministerio estaba reservado para el ministerio de Cristo, para probar que Él era el Mesías. Pero lo que estamos resaltando aquí es el poder de Jesucristo, que cuando Él quiere obrar, Él va a obrar en cualquier situación. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Puede haber una gran enfermedad aquí, pero aquí estaba un gran Señor y eso era lo más importante. Jesús hace algo que pues no era muy... o no era costumbre hacer en aquel entonces, que lo prohibían los rabinos, y era tocar a una persona que tenía fiebre, pero no se acostumbraba a tocar a una mujer tampoco. Y Jesús la toca, toca su mano, y cuando toca esa mano, en ese momento la fiebre le deja automáticamente. Sale esa fiebre de ella. Y si el cuerpo estaba en una temperatura alta, se puso en el nivel que debía estar. Y si estaba sudando, se paró el sudor. Y si tenía escalofríos, en ese momento pararon los escalofríos. La fiebre le dejó en un instante. Porque ese es el poder de Jesucristo. De que puede tocar. Y cuando Él toca es un toque poderoso. De hecho, vemos que cuando Jesús tocaba, hacía cosas sorprendentes.
Se nos dice que en una ocasión le trajeron a un sordomudo, Jesús lo tocó, inmediatamente ese hombre empezó a oír, la lengua se soltó. Le trajeron un leproso, Jesús lo toca y en el instante ese leproso quedó limpio. Le trajeron a Jesús un hombre ciego de nacimiento, Jesús lo toca y al instante ese hombre ahora ya puede ver. Y se nos dice aquel siervo también del sumo sacerdote Malco que Pedro le cortó la oreja, Jesús toma la oreja y se la pone en su lugar con un toque. Ese es el poder de Jesucristo, que cuando Él toca tiene un poder tremendo. Por eso la oración de nosotros debe de ser: Señor, tócame. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. Y Jesús nos puede tocar ahí en la casa. No hay nada que impida que Él pueda tocarnos a nosotros. Mire, la tocó y con ese toque que Él hizo en su mano, ella quedó por siempre grabada en el libro de Dios. Aquí está la historia que se quedó grabada por siempre. Mire qué grande es Jesús, que puede tocar a un pecador y le transforma toda su vida. Está un hombre que toda su vida ha sido un pecador, Jesús lo toca y escribe su nombre en el libro de la vida. Y en aquel día, cuando Él haga juicio, cuando Él se siente delante de su trono, aquel pecador que Jesús tocó en una ocasión no va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Por el toque de Jesucristo que lo puso en el libro de la vida. Ese es el poder de Jesucristo. El último punto entonces ahora es la cena, porque se nos dice que ella se levantó y comenzó a servirles. He mencionado que una de las partes importantes del día de reposo era cuando salía de la sinagoga, era la cena más importante de toda la semana. Y aunque en el día de reposo no cocinaban, los preparativos eran un día antes, pero como ella estaba en fiebre, no pudo ayudar. Entonces quiere decir que de alguna manera hubo quizás un retraso, quizás algún inconveniente, porque no pudieron contar con ella. Y es que era mucho trabajo, había que preparar mucho pan, y es que se tenía que cocinar en unos hornos que estaban fuera de casa o en lugares públicos, y se tenía que cocinar mucho pan. Y la razón por la cual se tenía que cocinar mucho pan es porque en aquellos tiempos pues no había platos, no había cucharas, no había tenedores. Entonces lo que se hacía es que se agarraba el pan y se servía en la mesa unas ollas conforme la familia. Si la familia era grande eran 3, 4 ollas, y entonces usaban el pan y metían la mano y lo ponían en el pan. Entonces el pan era la cuchara, el tenedor y el plato. Por eso cuando Jesús habló del que lo iba a traicionar, dijo: el que mete la mano conmigo al plato. No dice en mi plato, sino dice en el plato, porque el plato era la olla donde metían la mano. Y no es que nomás Judas y el Señor lo metieron a ese plato, sino que pudieron haber habido otras personas cercas ahí. Básicamente lo que Jesús está diciendo: el que está cerquita de mí está metiendo la mano al mismo plato que yo, ese es el traidor. Entonces había mucho pan que preparar. Y esta es una familia algo considerable, porque sabemos que en la casa se encontraba Jesús, se encontraba Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, la suegra, y se encontraba la esposa de Pedro. Y la Biblia no dice, pero la tradición dice que Pedro tenía hijos. Entonces mínimo hay 10 personas alrededor en la casa. Se necesitaba cocinar bastante pan, pero ella no pudo participar. Por eso en cuanto Jesús la sana, inmediatamente se va ella a atender la mesa. Y hay algo aquí, que ella no tuvo un momento de recuperación, porque yo creo que casi todos nosotros hemos experimentado una fiebre y sabemos que una fiebre nos deja con mucha debilidad. En el caso de ella no hubo un momento para recuperarse al instante. En cuanto Jesús la toca, ella ya está lista, y por eso ella está sirviendo, ella está entonces ayudando a todas estas necesidades, sirviéndole a todos. Y hay algo que me llama aquí la atención, que ella le dedicó su salud a Cristo. Y hay veces
con todo este virus se dice, y quizás muchas personas dicen, pues le doy gracias a Dios de que pues estoy sano, tengo salud, yo no he sufrido de este virus. Y aunque haya sufrido la persona de este virus, ya tiene salud. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa salud que Cristo nos otorga? Debería de ser para buscar más del Señor. Y es una pregunta que uno debe hacerse. Si Él me está dando la salud, ¿qué estoy haciendo con esa salud? Porque el peligro que tenemos en estos tiempos, cuando no podemos asistir a lo que son las iglesias, es que es muy fácil descuidarse. Si la persona no es disciplinada, se puede descuidar y puede gastar su tiempo en puras cosas pasajeras. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con la salud que Cristo nos otorga? Desde que nosotros nacimos, estamos dando pasos hacia la tumba. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Lo que sí sabemos es que tenemos salud, tenemos tiempo, pero ¿en qué lo estamos usando? Ella decidió darle su salud a Cristo y a servirles a todos en la casa. Ella, por causa de su fiebre, no pudo asistir a la sinagoga, pero aún no había terminado el día del Señor, no había terminado el reposo, aún faltaba la cena, y en la cena se iba a leer algunas escrituras, se iban a hacer algunas oraciones. Entonces aún no había terminado. Entonces quiere decir que ella le quería consagrar lo último que le quedaba del día de reposo para el Señor, y aún quizás le quería dedicar todo lo que le quedaba de vida. Esta mujer ya tuvo que haber estado quizás en cierta edad donde ya estaba algo avanzada de su vida, pero ella quería dedicarle su vida al Señor. Y es un gran ejemplo para nosotros de que podemos estar en casa, tenemos salud, tenemos tiempo, pero podemos dedicarle nuestra vida a conocer más de Cristo, a leer su palabra, a buscarlo en oración, y poder nosotros tener más del Señor en nuestras vidas. El Señor sigue haciendo la misma invitación que hizo hace 2000 años. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere morar en nuestras casas, Él quiere estar en cada uno de nuestros corazones, Él quiere cenar con nosotros, Él quiere tener comunión con nosotros, pero está en la actitud que nosotros tenemos hacia Cristo. Si queremos que Jesucristo se manifieste en nuestros hogares, quisiera dejarlos entonces con esta oración. Voy a hacer una oración y así terminamos. Señor Jesús, te doy gracias por esta invitación que tú nos haces de poder nosotros venir delante de ti. Tú nos haces esta invitación de que abramos nuestros corazones para que tú vengas y hagas morada en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor Jesús, por esta invitación que nos haces, y te pido, Señor, por todo aquel que ha escuchado este mensaje, que pueda abrir su corazón para que tú, Señor, vengas y mores en ese corazón. Te pido en especial, Señor, por ese corazón que se encuentra necesitado de tu presencia, Señor, que vengas tú, Señor, y toques ese corazón con ese gran poder que hay en ti, Señor. Yo creo que en esto manifiestas tu amor, Señor. Siendo el creador de todas las cosas, quieres morar en nuestros corazones, y en esto manifiestas tu amor hacia con nosotros, que siendo el Dios Todopoderoso, quieres estar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Quieres, Señor, estar siempre con nosotros, y por eso te doy gracias, Señor, porque tú eres un gran Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén, Señor. Hermanos, pues que Dios los bendiga, y los acompañamos la próxima semana por este mismo medio. Que la gracia del Señor los acompañe. Amén.